Muy buenas, mi nombre es Anilisset Pinto Bautista, soy estudiante del doctorado de Educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador de Venezuela. Hoy les vengo a hablar sobre datos cualitativos. ¿Qué es un dato? Los datos son informaciones acerca de la realidad del sujeto que está siendo estudiado con el fin de lograr unos objetivos que se propusieron en una investigación dada. El análisis de datos es tomar esa información y poderla transformar, poderla manipular con el fin de poder obtener una síntesis del problema de investigación. Pero para analizar los datos pueden existir unas dificultades y es que la metodología cualitativa no tiene una metodología definida que me pueda decir cómo debo hacer el análisis. La metodología cuantitativa sí tiene esa metodología, o sea, tiene técnicas estadísticas, algoritmos de cálculo que me pueden explicar un fenómeno dado. En la literatura tampoco encuentro una definición sobre cómo debo hacer ese análisis de datos, que esa es otra dificultad. Y dentro del proceso de investigación no existe un momento o una localización específica donde se pueda hacer ese análisis de datos. Mientras que la metodología cuantitativa sí lo tiene, ahí hay un componente lineal, o sea, se define un problema, una hipótesis, se recogen los datos, luego se hace el análisis y hay una interpretación y luego un informe final, o sea, hay un momento para realizarlo. En la metodología cuantitativa, este componente lineal se rompe, por lo tanto, aquí se puede hacer en cualquier momento del proceso de investigación. Milley y Huberman describieron que para hacer ese proceso del análisis, como no existe en la literatura, ellos definieron unos componentes que sí se deben tener en cuenta para hacer ese análisis. Entre esos componentes tenemos la reducción de datos, que no es más sino que la selección de la información para poderla manejar y poder analizarla. Otro componente es la disposición de datos, es tomar esa información y disponerla tanto en gráficos como en diseño matrices o en sistema de redes. Y otro componente es la obtención y verificación de las conclusiones, que para poder hacer esto el investigador debe ser capaz de poder contextualizar y contrastar sus respuestas o sus conclusiones con otros estudios o hallazgos para poder plasmar finalmente la investigación. El análisis de datos también se puede cuantificar, pero ¿cómo se cuantifica? Teniendo en cuenta primero que hay que preservar la naturaleza textual de la investigación, lo cual esto no va a representar un obstáculo que me lleve a transformar ese componente textual en datos numéricos. Para eso Milley y Huberman propusieron unos métodos para poder aislar esos datos, que puede ser los números de veces en que ocurre el suceso o el modo específico en que se hace. Pero sí se debe cuantificar porque esto evita sesgo. Y para cuantificarlo es necesario reducir esos datos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de listas, codificándolas y asignando puntuaciones. En la investigación social, Maurice Duverger propone dos metodologías para poder hacer análisis de datos. Una es a través de los datos que son generados de la observación de la científica, a través de la entrevista o de la encuesta social. A través de eso se puede hacer un análisis. Pero también existe otra metodología que es la técnica de análisis de contenido, que es una herramienta analítica que es donde se van a utilizar un conjunto de procedimientos para poder hacer conclusiones o inferencias respecto a la investigación que está dada. O sea, esta técnica, que es una herramienta analítica, va a utilizar ya información persistente, información que la puedes encontrar en libros, en publicaciones, en datos estadísticos, en archivos, en diarios autobiográficos, en documentos históricos, en expresiones artísticas, en materiales audiovisuales como películas, sonidos, videos y fotografía. O sea, en esta herramienta va a haber una integración tanto oral como escrita, que es a lo que se le llama contenido manifiesta de la investigación. Pero para hacer ese análisis de contenido, que es una herramienta para poder analizar los datos, tienen unos pasos y entre esos tenemos la selección del objeto del análisis. Esto no es más sino que definir el problema de investigación.
El segundo paso es el desarrollo del preanálisis. Aquí se va a desarrollar el corpus, se van a formular los objetivos y se van a establecer metodologías. El tercer paso es la definición de las unidades de análisis. O sea que aquí se van a definir cuáles son los elementos de la comunicación que se van a utilizar para poder hacer el análisis. Luego se hace el registro de la información y la elaboración de la categoría. O sea, cada unidad de análisis que ha sido seleccionada se va a codificar, se va a categorizar para poder hacer el análisis finalmente. Y el último paso es la integración final de los hallazgos. O sea que aquí ya se van a tomar todos esos componentes y se va a hacer ya un análisis final y se va a hacer una síntesis para obtener las conclusiones. Pero ese análisis de contenido debe tener una validez, una confiabilidad. ¿Y cuándo se considera válido un análisis de contenido? Cuando los resultados que obtuve de la investigación tienen un grado de compatibilidad con pruebas o con testimonios de otras investigaciones. O sea, que las discreciones o las conclusiones que obtengo de mi investigación se van a mantener al confrontarse con otros datos o con otras investigaciones que se han hecho. Y la confiabilidad, hay que tener diferentes acepciones metodológicas para darle confiabilidad a ese análisis. Y uno es la congruencia, la estabilidad, la reproducibilidad y la exactitud. Continuamos con el proceso de teorización. Teorizar es la elaboración de ideas o de un constructo teórico que se realiza a partir de unos datos. El constructo teórico es un proceso de construcción mental, o sea, no es una invención, no es un descubrimiento que el investigador ha hecho, es un proceso de construcción mental que él hace para poder crear una teoría. El trabajo de la teorización realmente consiste en un proceso cognitivo de teorización. Ese proceso cognitivo que hace el investigador lo que va a tratar es de tomar esas categorías y esas subcategorías, describirla, manipularla y poderla relacionar entre ellas para poder generar finalmente una teoría. Pero es que la verdadera teoría o la buena teoría surge a través de la creatividad del investigador. ¿Cómo así? O sea que el investigador debe tener una buena creatividad para poder organizar los hechos, para poder organizar esas representaciones que él tiene a partir de esos datos, para poder generar nuevas conceptualizaciones. Entonces, esa teoría se debe, o esa buena teoría, a la creatividad del investigador. Pero existen unas opciones, unos recursos y ayudas mentales para poder crear teoría. Y entre esos recursos tenemos la utilización de teorías que ya existen, de generación de teorías originales, de analogías o metáforas o de modelos que ya existen y de diagramación de las estructuras emergentes. Pero esas opciones deben ir acompañadas de unas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Primero, pues no se debe empezar la estructuración de la teorización si no se ha identificado con claridad cuáles son las categorías y cuáles son las propiedades que se necesitan. No se debe esperar a que exista mucha información para poder empezar la teorización, o sea, no posponerla cuando tenga mayor información, no, porque es que eso lo que me puede llevar es que no sé en qué momento comenzar por tanta información que existe. Otra recomendación es la integración de las categorías que deben ser desde la menor hasta la más específica. Y otra recomendación es que las teorías deben abarcar la mayor parte de los conocimientos posibles. Y el investigador debe hacer ejercicio de imaginación, de experimentos mentales, para poder desarrollar fantasías, o sea, va a eliminar ciertos componentes que no le sirven y los va a sustituir por otros. Y otra de las recomendaciones que son muy importantes es que el investigador debe hacer una relación entre los resultados que obtuvo con otros estudios paralelos, lo que le puede llevar a permitir es que va a explicar mejor los estudios, lo que significa realmente el estudio.
Pero también existen unas ayudas significativas en la construcción teórica y es la elaboración de representaciones gráficas. Aquí tenemos un ejemplo. Esas representaciones gráficas lo que me va a permitir es que de una manera más ilustrativa me va a apoyar la argumentación del discurso respecto a los planteamientos emergentes que se van a obtener. ¿Cuáles son esas emergencias teóricas? Esas emergencias teóricas se pueden revelar a partir de diferentes matices que se pueden encontrar vinculadas principalmente al proceso de una estructuración y de una comprensión, y su vinculación no solamente la puede hacer con teorías previas o no. Entonces, a raíz de eso, Martínez en el 2004 propone unos niveles de construcción teórica, y es que él dice que para tesis o para generar teorías a partir de investigaciones que se hacen en pregrado o en maestría, se hace desde el nivel de descriptivo normal. O sea que ahí lo que van a hacer es que van a tomar como referencia unas teorías que ya están vinculadas a la temática de la investigación para poder hacer una teoría. Mientras que la descripción endógena la utilizan mucho es para investigaciones a nivel de doctorado, porque aquí se va a hacer una elaboración mental de esos datos que se obtuvieron. O sea, aquí van a hacer una interpelación y una relación de esas categorías, y no se van a vincular con referencias teóricas, sino con teorías que pueden ser originales y novedosas al fenómeno social que se encuentra investigando en el momento. Para legitimar la teoría en la investigación cualitativa, el investigador no la debe de hacer desde los resultados que se obtuvieron, no la debe hacer ni de la transferibilidad, ni de las incidencias del mundo social, político y económico en la cual está sumergida la investigación, ni mucho menos lo debe hacer desde los criterios cuantitativos, utilizando lo que es la validez y la confiabilidad para explicar los fenómenos. ¿Por qué? Porque es que esos criterios cualitativos van a carecer de una fundamentación epistemológica que no me permiten una distintibilidad ni una particularidad en la forma de investigar y en la forma como se va a abordar la investigación. Por eso en la literatura hay varios autores como Moore y Amor que me van a describir desde qué punto de vista se puede legitimar la teoría. Morse dice que lo puedes hacer desde la importancia de la investigación, de los métodos empleados y de los estándares éticos que se utilizaron en la investigación. Amor lo refiere desde una serie de interrogantes donde él dice que qué tanto fue la confianza que hubo entre el sujeto y el investigador para poder obtener la información que necesita. ¿Quiénes y cuántos eran las personas que se le estaba haciendo la investigación? Realmente el investigador hizo una revisión de la literatura para poder construir esta teoría. O sea que la legitimidad va a depender de esas palabras que se obtuvieron del sujeto de estudio y de los sistemas conceptuales o las categorías empleadas para hablar de la investigación. O sea, desde otra perspectiva, la legitimidad se da desde una estructura interna que se encuentra asociada a los conceptos, a los instrumentos y a las palabras que usa el investigador para poder explicar el fenómeno de estudio. En conclusión, González y Rey argumenta que la legitimidad es un proceso intrínseco que se da al propio desarrollo de la investigación y que se define por la apertura y seguimiento de nuevas zonas de sentido que amplían de forma progresiva la significación del modelo en construcción. Esa es la conclusión de lo que es legitimidad social en la construcción teórica de la investigación cualitativa. Con respecto a la ética en la investigación cualitativa, puedo referir que en los estudios cualitativos se necesita de una persona o de personas que van a ser objeto de estudio en la investigación. Entonces, al existir personas,
va a haber relaciones entre ellas, compromisos, pueden haber conflictos, pueden haber colaboración entre ellos, puede haber escucha. Entonces, como hay ese nivel de relaciones, esa interacción entre el sujeto de investigación, que son personas o una persona, y el investigador, deben suponerse unas consideraciones éticas. Y esas consideraciones éticas se dan a través de unos códigos, unos estatutos éticos, que ellos lo que van a hacer es aplicados a las conductas y a los procedimientos de profesionales o de colectivos disciplinares, pero también tienen el compromiso de darle bienestar a las mismas y bienestar a las personas a las cuales se va a dirigir la investigación. O sea, por encima de otras consideraciones debe de existir el bienestar tanto para el investigado como para el investigador. En una investigación cualitativa donde el ser humano esté presente, la ética y la moral son requerimientos esenciales para el desarrollo de la investigación. Por eso esto es muy importante en este tipo de investigaciones. Dentro de los códigos éticos que se encuentran relacionados con la investigación cualitativa tenemos el consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad y la estancia en el campo. El consentimiento informado es un documento que debe ser firmado por la persona o las personas objeto de estudio a las cuales se le debe de informar con anterioridad que van a ser estudiados, que deben conocer la naturaleza de la investigación y en lo posible conocer cuáles son las consecuencias que se pueden generar con este tipo de investigación. Pero el compromiso del consentimiento formado va más que todo en la aceptación voluntaria que tenga esa persona objeto de estudio o las personas objeto de estudio, pero debe ser una aceptación voluntaria donde no exista ni una afectación física ni una afectación psicológica. En cuanto a la privacidad y confidencialidad, podemos decir que debe haber una confidencialidad de la información y de la identidad de las personas que están participando en la investigación para poder garantizar la seguridad, evitando susceptibilidades en ella en el momento que se vaya a divulgar esos resultados. El otro código es la estancia en el campo. Hay que hacer una negociación de la entrada en el campo, en el escenario, o sea que hay que mirar cuál es el rol que adopta el investigador en el mismo y cuál es el tipo de relaciones que se establece con la persona o grupo para poder acceder a la información. Este código se da más que todo cuando se hacen estudios etnográficos, porque para entrar al campo de ellos es muy difícil, a veces ellos son muy cerrados en dar informaciones acerca del rol o sobre la investigación que se está realizando. Entonces hay que hacer ese tipo de negociaciones y hay que cumplir con ese código para evitar de pronto más adelante un daño a las personas o personas objeto de estudio. ¿Qué cuestiones éticas se deben tener cuando el profesor es investigador? O sea, cuando el profesor va a asumir una doble identidad. Al profesor asumir una doble identidad como investigador o como docente puede generar una serie de conflictos porque muchas veces él no está formado para eso, para ser docente y para ser investigador a la vez, y por eso pueden existir dilemas éticos debido a esto. Por eso el docente debe hacerse una serie de planteamientos o reflexiones en torno al doble rol que él está asumiendo para poder evitar perjuicios a los estudiantes, los cuales son objeto de estudio. Dentro de esas reflexiones que él realiza debe plantearse qué es la práctica y qué es la investigación, ¿cierto? ¿Cuál es la práctica en su ejercicio como profesional, como docente y qué es la investigación? ¿Cuál es la naturaleza del compromiso que tiene el docente investigador en su función, en su doble rol? ¿En qué medida el servicio que él está prestando como docente o como investigador se puede ver alterado en el momento de asumir esta doble función? ¿En qué medida el docente debe cumplir con el consentimiento informado? Porque es que muchas veces por el hecho de que es docente se cree que tiene toda la disposición de toda la información que necesita para la investigación y no es así. Al estudiante debe
dársele a conocer la naturaleza de la investigación, debe decírsele que va a ser estudiado, debe de decírsele o explicársele las posibles consecuencias que esto genera, y él va a aceptar voluntariamente, sin afectación física y psicológica, él lo puede hacer, pero debe de hacérsele el consentimiento informado. El docente, por el solo hecho de que está investigando, él no tiene derecho a la información que necesita por el solo hecho de ser docente y a la vez investigador. Y estas son las referencias en las cuales tomé para poder hacer esta exposición. Muchísimas gracias.